vez anterior revisamos cómo calcular el área de diferentes figuras geométricas. En esta ocasión vamos a incrementar la dificultad. Ahora vamos a aprender qué es el volumen y cómo calcularlo. En nuestro primer ejercicio tenemos que calcular cuántos cubos corresponden a esta figura. Lo único que hay que hacer es contar. Podemos ver que en el nivel 1 hay 2 cubos, en el siguiente nivel hay 5, en el siguiente nivel hay 9 y en el siguiente nivel hay 14. Cuando tú haces la suma de estos cubos, obtienes 30 unidades cúbicas de medida. Las unidades que se van a utilizar ahora son centímetros cúbicos, metros cúbicos. También se pueden hacer algunas conversiones a litros, por ejemplo. Bueno, vamos a continuar con nuestra cuestión del volumen. Es muy importante que aquí no se pierda de vista que el volumen se puede calcular de diferentes maneras. En la primera parte nos ponen a calcular el volumen de una figura que resulta de apilar cubos, pero ahora vamos a ver una figura que conocemos muy bien llamada hexaedro. Tiene forma de un dado y tiene 2 colores. Entonces, en esta figura nos van a pedir calcular el área total. El área total hace referencia también al área de superficie o el área superficial. Es la suma de las áreas de todas las caras. Como este tiene 6 caras iguales, sacamos el área de una y la podemos multiplicar por 6, ya que son iguales. Entonces vamos a contar vamos a sacar el área de una de las caras primero. Vemos que tiene 4 unidades en la base, 4 unidades de altura. Recordamos que para sacar su área es lado por lado, 4 por 4 son 16 y entonces multiplicamos 16 por 6. La superficie es la cantidad de material que ocupamos para hacer un cuerpo. Por ejemplo, si tú vas a hacer un dado, primero haces un desarrollo plano, o sea, en una hoja haces un dibujo, posteriormente recortas, doblas y se forma el cubo. Bueno, pues la cantidad de material que utilizaste para crear ese cubo es el área superficial, es la suma de todas las caras, es la superficie que ocupa. No es lo mismo que volumen. En volumen nos referimos a la cantidad de espacio que hay en el interior o la cantidad de espacio que ocupa o la cantidad que le cabe. Otra pregunta que es acerca del área de color verde. Entonces, bueno, en el libro lo maneja como azul, pero pues es más parecido al verde. La mitad del área superficial, o sea, la mitad de 96, 48 sería la respuesta a esa pregunta. En la siguiente lección vamos a ver cómo calcular el volumen de prismas rectangulares. Un prisma rectangular es un cuerpo que tiene todas sus caras rectangulares, por ende cualquiera de sus caras puede ser considerada la base. Vamos a encontrar algunas situaciones en las fórmulas. La fórmula estándar para calcular el volumen de un prisma es área de la base multiplicada por la altura. Aquí es muy importante identificar la base, ya que la base tiene varios propósitos. Uno de ellos es darle nombre a mi prisma. Si yo tengo un pentágono en la base y un pentágono en la parte superior, que también es una base, mi prisma se va a llamar prisma pentagonal. Si mi prisma tiene en la base un triángulo, se va a llamar prisma triangular y así sucesivamente. En el primer ejemplo que vamos a resolver, nos piden calcular el volumen de un prisma rectangular. Solamente me indican una de las medidas de la base, que es 2 centímetros, y me indican la altura, que es 2.5 centímetros. Sin embargo, nosotros podemos calcular el lado que falta contando las aristas de los cubos o contando los cubitos que tenemos en la parte frontal en color naranja. Vemos que tiene 4 unidades, en este caso las vamos a considerar como 4 centímetros en una de sus caras. Por lo tanto, si yo quiero aplicar la fórmula que vamos a estar utilizando durante las siguientes lecciones, sería área de la base multiplicada por la altura. Como es un rectángulo, 4 por 2 son 8, ese es el área de la base. Si yo multiplico ese 8, que es mi base, por la altura, que es 2.5, obtengo 20 centímetros cúbicos. O, dicho de otra manera, se encuentran 20 cubitos de 1 centímetro de arista al interior de mi prisma rectangular. Ahora tenemos que calcular el volumen de un cuerpo que tiene forma de letra T. Es muy complicado calcular el volumen de esta figura si no la partimos o no la dividimos en otras secciones. Nosotros podemos partir esta figura en 2 prismas rectangulares. El primero de ellos está en la parte de arriba y tiene las siguientes medidas: 15 centímetros por 9 centímetros sería una de sus bases,
y la altura de mi prisma rectangular es de 3 centímetros. Si yo multiplico 3 por 15 me da 45, al multiplicar por la otra medida que es 9, el resultado será 405. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto. En un prisma rectangular yo puedo multiplicar los lados de la base, 15 por 9, y finalmente multiplicarlo por 3, que es la altura. Ese es el orden correcto. Sin embargo, para efectos del prisma rectangular, si yo altero el orden, pues no va a alterar mi producto. Tenemos entonces que el volumen de mi primer prisma rectangular es de 405 centímetros cúbicos. Te reitero, es lo mismo si multiplico 9 por 15, que me daría 135, y finalmente lo multiplico por 3 para que me dé 405, o si altero el orden, pues el producto será el mismo. Ahora, en la parte de abajo de mi prisma rectangular tengo las siguientes medidas. Uno de los lados de la base mide 3 y el otro no lo indica, pero está en la parte de arriba, que es la profundidad, mide 15 centímetros. Entonces, si yo multiplico 15 por 3, obtengo el área de la base, que son 45, y finalmente lo multiplico por 4 centímetros de altura, obteniendo así 180 centímetros cúbicos. Al sumar el volumen de mis dos prismas rectangulares, obtengo 585 centímetros cúbicos. Y ya casi para concluir con esta lección, tenemos un prisma rectangular, pero sus medidas no están dadas con números, están indicadas con letras. Esto es álgebra. Nosotros podemos generalizar la fórmula del volumen o ver de dónde parte la generalización, pero de momento vamos a resolverlo. Tengo un prisma rectangular que mide A en la base y B. Entonces, si yo quisiera sacar el área de la base, como es un rectángulo, tendría que multiplicar su base por altura, o sea, A por B, cuyo resultado es AB. Ahora que ya sé que mi base mide AB, voy a multiplicarlo por la altura de mi prisma, que es C. Entonces se multiplicará A por B por C, o AB, que es lo mismo que multiplicar A por B, por la altura, que es la letra C, dando como resultado ABC. Como son diferentes literales, recordemos que se deja indicada solamente la multiplicación. Si tienes dudas, bueno, hay un video acerca de álgebra que te explica cómo multiplicar literales también. Ahora sí, ya para concluir con la lección, tenemos un prisma rectangular partido por la mitad. Esto da como resultado dos prismas triangulares. Las medidas que nos marca el libro siguen siendo las mismas. Tenemos en la base un triángulo que mide A y que mide B, y la altura de mi prisma es C. Hay dos formas de indicar el resultado. De hecho, tenemos un cuadro en color rosa en la parte de abajo en el que nos indica que podemos poner mi volumen original, que era ABC, y dividirlo entre dos, ya que será la mitad del cuerpo original, o en este caso del prisma original. La otra sería calcular el área de la base, que es un triángulo, multiplicando A por B, pero al ser un triángulo, pues la base por altura se divide entre dos, sería AB sobre 2. ¿Por qué? Porque la B, que funge como la base del triángulo, y la A, que en este caso toma el papel de la altura, se multiplican. A por B da como resultado AB, sin embargo falta dividirlo entre 2. Y AB sobre 2 se multiplica por C. Esto es para que comprendas el lenguaje algebraico que encontrarás más adelante en tu libro. Ahora sí, como una actividad adicional, vas a concluir con la lección 62, que está en la página 138 y 39. Para poder resolver estos conflictos vas a tener que partir las figuras que aparecen en el libro en otras más pequeñas. Aparecen algunos cuerpos que se pueden partir en prismas rectangulares y prismas triangulares, o en prismas rectangulares. Si los partes en pedazos y posteriormente los sumas, podrás obtener el volumen de estas figuras que no son regulares, o bien puedes completar las figuras y posteriormente restarles los volúmenes de los cuerpos que les sobran.